Bueno chicos, ¿cómo andan? Miren, les voy a hacer un pequeño videito con algunas explicaciones de lo que estuvimos viendo en la clase del viernes, para bueno, que terminen de entender, sacarnos todas las dudas, eh, y además que ustedes se puedan organizar cómo va un poco la materia, ¿sí? El viernes les dije que íbamos a empezar a trabajar con una nueva unidad que se llama Características comunes de todos los seres vivos. Básicamente lo que vamos a estudiar en esta unidad es qué características comparten todos los seres vivos, y por eso podemos decir que tienen vida, y que por lo tanto son características que los seres sin vida o los objetos que no tienen vida no las tienen, ¿sí? En el apuntecito yo les puse que todos los seres vivos cumplen 8 características, ¿sí? Por ejemplo, todos los seres vivos están formados por células. Todos los seres vivos cumplen un ciclo de vida. Todos los seres vivos también crecen y se desarrollan. Se nutren. ¿Qué quiere decir que se nutren? Que se alimentan, respiran, transportan sustancias, eliminan desechos. Todos también se reproducen. Todos los seres vivos responden a estímulos. Todos los seres vivos se autorregulan. Todos los seres vivos se adaptan y evolucionan. Para que algo tenga vida, tiene que cumplir con todas estas características. Si alguna de estas características no están presentes, no podemos decir que ese ser tenga vida o que esa entidad tenga vida. Vieron que yo les había puesto que comparemos un robot con si un robot era o podía ser considerado ser vivo. Y ahí nos dimos cuenta que a lo mejor algunas cosas de los seres vivos podían ser parecidos. Por ejemplo, el hecho de responder a estímulos, ¿sí? Si nosotros los llamamos, a muchos robots responden, hacen, sí responden a estímulos. Pero fíjense que solo es una de las características. Y que, como yo les decía recién, para considerarse ser vivo tiene que contar con todas. Si alguna de estas no las cumple, no lo podemos considerar ser vivo. Otra de las cosas, una de las características que ustedes a veces me pusieron en las actividades, es que los seres vivos se desplazan. No todos los seres vivos se desplazan, ¿sí? Por ejemplo, una planta no se puede desplazar, un hongo no se puede desplazar. Por lo tanto, el desplazamiento no es una característica propia de la vida, ¿sí? Los seres vivos tienen que cumplir con estas 8 características, todas. Si alguna falta, no la podemos llamar ser vivo. Entonces, por eso yo les hice ver el videito donde hacen un experimento para saber si las bacterias son seres vivos. Todos me contestaron muy bien, me dijeron que las bacterias sí son seres vivos, y donde hubo un poquito de dificultad era qué características utilizaron para saber si era ser vivo o no. En realidad, los científicos del video no utilizaron todas las características, ¿sí? Ellos pusieron a prueba en las bacterias del yogur, pusieron a prueba la característica de reproducción y también podemos decir la del ciclo de vida. Ellos lo que intentaban comprobar era si las bacterias se reproducían o no, y además si morían o no, ¿sí? Como vieron que se reprodujeron, vieron que las que estaban a una temperatura muy alta se murieron y las otras crecieron, usando esas características, poniendo a prueba esas características, dijeron que las bacterias son seres vivos. Que en realidad es afirmativo. Las bacterias son seres vivos formadas por una sola célula. A lo largo de las diferentes clases, ¿sí? De acá hasta junio, seguramente, que seguramente lo vamos a estar en la escuela y ya lo vamos a hacer de forma presencial, aunque sea algunas, vamos a ir analizando cada una de estas características de los seres vivos con mucha minuciosidad, las vamos a ir trabajando despacio. Fíjense que ya hay 2 características que ya estuvimos trabajando. Las de que cumplen un ciclo de vida ya la trabajamos y crecen y se desarrollan ya lo trabajamos.
¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos puesto que ya habíamos visto que el crecimiento era un aumento de tamaño del organismo y que el desarrollo era un conjunto de cambios que sufría ese organismo para llegar a la edad adulta? Que cuando considerábamos a un organismo adulto, cuando podía reproducirse. En ninguna etapa anterior el organismo se puede reproducir. Solo en la etapa de adulto, podríamos decir que es cuando finaliza este desarrollo, este conjunto de cambios, el organismo es capaz de reproducirse. Y dentro del desarrollo teníamos desarrollo directo, cuando la cría era similar al adulto, por ejemplo, un ser humano, un perro, un gato. O después teníamos indirectos, cuando la cría es muy diferente al adulto, no solamente diferente en su aspecto físico, sino también que vive en otros ambientes, tiene otras características de respiración, de desplazamiento. Y como ejemplo de desarrollos indirectos estuvimos viendo el de la mariposa, el de la rana y el del mosquito. Que por eso yo les hacía comparar cómo se alimentaba, por ejemplo, la oruga, la pupa, la mariposa adulta, cómo se desplazaban en cada etapa, qué consumían. Lo mismo hicimos con la rana y el mosquito, para que se den cuenta que la cría y el adulto no solamente difieren en su forma, sino que también difieren en el lugar donde viven, en cómo respiran, de qué se alimentan, ¿sí? O sea que ya hay dos características que estuvimos viendo. Lo que nos falta trabajar y que las vamos a trabajar por un tiempo muy muy largo son todas las demás, que las vamos a ir viendo de a una y despacio. Igualmente, la actividad que les tengo preparada para hoy es parecida a lo que hicimos con la bacteria. Así como en el video que les di de las bacterias del yogur, ustedes tenían que pensar si las bacterias tenían o no vida. Ahora vamos a hablar de los virus, que también son organismos microscópicos, y ustedes van a tener que determinar, en base a ciertas actividades que les voy a proponer, si esos virus, ¿sí? También cumplen con todas estas características de los seres vivos. Si lo podemos considerar seres vivos o si lo tenemos que considerar seres o objetos o entidades sin vida, ¿sí? ¿Por qué trabajamos los virus? En primer lugar, porque vimos que el dengue, que era una enfermedad que estaba transmitido por uno de los de desarrollo indirecto que trabajamos, que era el mosquito, vimos que era causada por un virus, ¿sí? Y segundo, porque también ahora tenemos otra enfermedad, que es el COVID-19, que también es causada por un virus. Así que en la clase de hoy vamos a encontrar información sobre qué es un virus, para saber si es un ser vivo o no. Y también van a encontrar información del coronavirus, porque el virus del dengue ya lo estuvimos trabajando, para trabajar un poquito sobre esta enfermedad tan importante.